Buenas noches. La idea de hoy sería tratar de compatibilizar esto que nosotros venimos trabajando desde el día viernes en la clase en lo que respecta a la filosofía cristiana o también llamada filosofía medieval. Eh, el intento justamente es la compatibilización, si es posible, entender una filosofía en donde aparezca la razón y la fe como dos aliadas para un conocimiento más amplio o un conocimiento de una verdad trascendente que no sea una verdad meramente inmediata, instrumental, eh, razón instrumental que nos permita entender el mundo de una manera más acotada. Si la fe nos permite abrirnos a un abismo, a un mundo nuevo, en donde como aliada de la razón puede darnos algunas certezas o algún indicio de que existe una verdad por encima de la que nosotros vemos y percibimos. Por otro lado, también intentamos en esta idea de conciliar, entender de que una fe que camina sola, sin el acompañamiento de una razón, se convierte en una fe, vamos a decir, ciega, y aunque a veces utilizamos el término de que la fe ciega, eh, no es correcto en el ámbito ni siquiera de la filosofía, y ni siquiera de la teología, y ni siquiera de la propia fe, diríamos, porque muchas veces la fe necesita razones para poder creer mejor. Cuando yo me cierro a un ámbito de fe en donde no es posible admitir que la razón puede darme algunos vestigios de razón para poder comprender mejor las verdades, lo que estoy tratando es de plantear es una especie de fideísmo, dogmatismo que a veces es más contraproducente, porque a la larga lo que hace es creer cuestiones que son hasta absurdas, y eso en lugar de mostrarnos la verdad lo que hace es alejarnos de la verdad, ¿no? Porque las cosas se vuelven más rigurosas, más dogmáticas, menos pensantes, ¿no? Me parece que la filosofía cristiana tiene este mérito, ¿no? de que los autores en su gran mayoría han intentado compatibilizar elementos de razón y elementos de fe para poder mostrarnos una verdad más plena. No todos, obviamente, porque son más de 1000 años de historia por donde han transitado muchos autores, y la idea es ir viendo los más significativos o los más importantes, ¿no? Pero volviendo a las temáticas propias de la filosofía cristiana, obviamente que el cristianismo es una religión y nadie va a dudar de que es una religión, y que el que cree no está esperando muestras razonables para creer. Cree por una convicción, por una transmisión también de valores, por el testimonio de otros que te van contando cómo es la fe. Pero me parece que el intento de los temas que se tocan abren la posibilidad a un mundo sobre la cual la ciencia también puede descubrir esos vestigios de una verdad más trascendente. Vamos a poner ejemplos de las temáticas propias de la filosofía medieval: si es posible la demostración de la existencia de Dios a partir de las razones, ¿sí? O la existencia de Dios es solamente un ámbito de fe. ¿No? Si existen razones realmente para justificar, es decir, justificar racionalmente si podemos demostrar que Dios existe. También las temáticas están vinculadas obviamente al hombre, a la libertad, al mal. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? El mal existe, por lo tanto, o Dios no existe o es impotente, y si es impotente no es Dios, ¿sí? O en todo caso, Dios no quiere el mal, sino más bien lo permite. Es lo mismo permitir que el querer. Es decir, cuando yo quiero algo o cuando permito que eso suceda, ¿lo estoy queriendo realmente? ¿No? Entonces, es posible compatibilizar la idea de la existencia de un Dios y la presencia del mal moral en el mundo. Si Dios existe, ¿coarta mi libertad? Esa es otra temática interesante, digamos, ¿no? Es decir, eh, si Dios existe y maneja la vida, el mundo, y lo ha diseñado de manera preestablecida y de manera inteligente, ¿tiene los designios también marcados de mi existencia? Es decir, ¿controla los hilos de mi existencia? Por lo tanto, ¿soy libre o ya tengo algo predestinado? Bien, esas son las temáticas sobre las que va a girar la filosofía medieval, eh, ricas porque intentan fundamentar la naturaleza del alma, la naturaleza del hombre, si el hombre es imagen de Dios, si la imagen de Dios nos convierte en hombres autosuficientes para poder controlar el mundo de manera prepotente, o si la imagen de Dios es una especie de responsabilidad
en donde uno tiene que mostrar y tiene que cumplir el mandato al cual ha sido pensado y creado, y obviamente la cuestión del mal, la libertad, la existencia de Dios. Bueno, estos son los temas sobre los cuales vamos a transitar en esta etapa, intentando ver a los autores más significativos, ¿no? San Agustín por un lado, Santo Tomás con las vías para demostrar la existencia de Dios. Bueno, para aquellos que no pudieron estar en la clase, un poco la discusión fue esta y la lectura del final del texto de clase, que era el texto de Emile Breyer, acerca de si es posible concebir una filosofía medieval o el cristianismo únicamente es una religión donde no se toca con la fe, o si la fe y razón van acompañadas y de la mano para poder alcanzar otros modos de verdad, más plenos, más trascendentes, más amplios, diríamos nosotros, en donde nos abren un panorama y un mundo más agrandado, ¿no? Un mundo más amplio, no meramente la inmediatez de lo que nosotros podemos ver y percibir. De hecho, si uno mira cuestiones que están vinculadas al ámbito del mundo sabiamente pensado, de manera racional, existen algunas constantes que se dan en este mundo, ¿no? El paso del tiempo, el día y la noche, los modos sabios con los que se comporta la naturaleza son indicios de una regularidad pensada sabiamente. Y esa regularidad pensada sabiamente no ha sido puesta por la mente humana, sino que el hombre la va descubriendo y las ciencias trabajan sobre esas constantes y esas regularidades que se dan en el mundo. Por lo tanto, no es caótico. ¿Azarosamente puede haberse hecho un mundo inteligente? ¿O tiene que haber sido prediseñado, pensado, puesto al servicio del hombre de manera inteligente? Por lo tanto, si la obra es inteligente, ¿es posible pensar en un autor inteligente? ¿Es posible pensar en un autor? ¿O puede haberse dado de manera azarosa? Allí aparecen también los planteos ateístas, digamos, ¿no? Los modos ateos de concebir. Bueno, la consigna para el viernes que viene es entender qué es el fideísmo, una fe que se desentiende de la razón, una primacía por sobre la fe. ¿Qué es el racionalismo? Este intento de cosificar la realidad a la mente humana, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los argumentos ateos que que se plantean en general, digamos, ¿no? Podríamos poner como un eje o un ítem aparte el agnosticismo también, que dentro de ese marco, con algunas diferencias, también aparece. Muy buenas noches a todos, muy buena semana. Saludos.